Estoy muy emocionada porque, bueno, conozco a mi querido Café desde hace ya unos cuantos años y pues he visto cómo su carrera ha avanzado, no solamente su carrera profesional, sino su carrera familiar, porque ya es papá de dos niñitos y yo lo conocí soltero. Es más, me recuerdo de tu boda, Claro, claro. muchos años. Desde allí, ¿no? Tenemos un largo recorrido, muchas cosas, proyectos juntos, clientes juntos. De verdad Increíble, que increíble. Pero mucho que conversar. lo que más me sorprende y me encanta, porque bueno, pues sabes como siempre me ha apasionado la parte humana, ¿no? De hecho, Make It Happen, que era la empresa que llevaba en Venezuela y que estamos retomando producciones Make It Happen aquí, que hemos hecho, como tú dices, muchas cosas juntas, se enfoca es en la parte humana. Y me he dado cuenta cómo muchos de nosotros pues nos hemos dado la tarea de entender más sobre esta parte humana y cómo incorporarla a nivel corporativo, porque en definitiva son cosas que no se pueden desligar. Y bueno, ya lo veremos con el tema que trajiste tú para desarrollar hoy en esta conversa. Gracias de antemano. Y, pero antes de eso, pues quisiera, en lo que la gente se está conectando, hacer lo que he hecho en historias que contar y llevarlo un poco al mundo corporativo. Ya hicimos el ejercicio con Pili, que estuvo con nosotros en dos webinars, y lo hemos hecho también con Luis, con tu sensei. Me encanta, porque aquí Claro. Carlos y todos los que conocemos a Luis, pues nos cuadramos ante esta maravilla de persona, ¿no? Tanto en conocimiento como un ser humano excepcional. Y quería hacer lo mismo contigo, porque entender a alguien que le es tan importante y que defiende como tú, usando palabras textuales tuyas, lo de adentro hacia afuera, o sea, el de quiénes somos como persona para poder dar lo mejor de nosotros en nuestras labores, en nuestras empresas, en lo que hacemos, no nos podemos desligar y es un trabajo interno. Y tú hablas, pues lo desarrollas muy bien a lo largo de tu carrera, unas increíbles charlas que tienes, eh, que se resumen, bueno, desde Metamorfosis, que fue la charla que yo vi aquí en Miami cuando viniste, muchas otras como quien no te conoce con el famoso Lego, que eres un experto, bueno, que tomaste el curso y que sé que haces talleres maravillosos en las empresas con ese arte de al final usar el cerebro. Me voy a adelantar un poco porque me encanta tu amor al conocimiento de cómo funciona el cerebro y cómo maneja las emociones, porque es algo que te apasiona desde siempre. Y me encanta verte en este rol hoy en día de cómo tú manejas todo eso y cómo lo llevas hacia la persona y hacia la empresa. Pero quería preguntarte, Carlos, ¿de dónde viene Carlos? ¿De dónde vienen tus padres? Para conocer un poco quién es esa persona que nos enseña tanto todos los días. Bueno, qué cool. Gracias, Tami, por este espacio que estás dándole tanta vida como es Make It Happen y las historias de gente que entre los dos admiramos muchísimo. Y bueno, estar yo aquí, la verdad que honestamente te lo agradezco bastante. Siempre conectar contigo, con tu filosofía, con tu estado de ánimo, con tu energía, con tu capacidad de ejecutar y transformar ideas en ejecución, siempre es formidable y siempre lo he admirado mucho en ti. Eh, Le voy a la gente que nos está viendo por Instagram, porque estoy conectado por Instagram, estamos conectados por Zoom. Si se llegan a mis stories, van a poder darle swipe up y se llegan al evento y lo ven aquí en Zoom y escuchan a Tamara porque no la van a poder escuchar por Instagram. Entonces, esa es una buena forma de que nos acompañen por aquí. No, y ¿De dónde participar viene Carlos Fernández? en esta tertulia maravillosa, ¿no? Porque, por supuesto, pueden comentar, hacer preguntas. Claro, que puedan hacer preguntas y todo. Exacto. Entonces, los esperamos por allí. ¿De dónde viene Carlos? A ver, nací en Caracas, Venezuela. Mis papás también son de allá, de Caracas ambos. Venimos de una familia con muchos, bueno, por lo menos de mi perspectiva, muchos hermanos de parte de padre y madre. Son cinco hermanos de parte de papá, cinco hermanas de parte de mamá. Una familia que básicamente era bastante numerosa en los encuentros familiares.
El equipo de fútbol completo. El equipo de fútbol completo, sí, mi abuela por parte de papá queda viuda a muy temprana edad y le toca criar 5 hijos. El mayor tenía 15 y de ahí hacia abajo. Entonces, sí, el mayor tenía 17, probablemente la mayor tenía 17. Después viene mi papá que tiene 15 y de ahí hacia abajo básicamente transformó, hablando de transformación, transformó a su familia en sus inicios cosiendo, literalmente tejiendo, y yo creo que ahí se forjó del lado de mi papá una familia como yo la veo, una familia muy trabajadora, con muchos valores y con mucho respeto y honra al trabajo, ¿no? Qué bonito. Entonces, ese digamos que el resumen del lado de padre. Del lado de madre, un abuelo que yo lo describiría como esa película de El Big Fish, no sé si la viste, El Gran Pez, un contador de historias fabuloso. A quien no haya visto esa película se la No, recomiendo. Ya no, empiezo no, a la dar, vamos a poner para ya recomendar. empiezo, ya empiezo a dar Me referencias encanta. bibliográficas y documentales y cosas, porque siempre es parte de mi esencia. Si Mi alguien abuelo era como consigue el el gran link, pez, un si contador de alguien, historias. si alguien consigue el link de la película, lo puede poner y así ya todos podemos tener tarea Sí, después. es una película ya bastante, tiene tiempo, entonces seguramente la van a poder conseguir fácil. Un contador de historias, mi abuelo. La verdad que siempre vivimos bajo esa presencia cercana a lo que fue su vida de niño, algunas historias que mezclaban la ficción con la realidad y siempre nos mezclamos entre sus nietos con esa fantasía, pero que siempre buscaba dejarte algo, ¿no? Y mi abuela, por otra parte, era una persona que tuve la oportunidad de conocerlos a los dos, una persona muy aterrizada, era su ancla a tierra, pero una persona profundamente consentidora con sus nietos. Entonces, yo creo que esos son los inicios de Carlos Fernández. Durante mucho tiempo, obviamente, perseguí el sueño tradicional de entrar en un colegio, entrar en una universidad, entrar en el mundo corporativo, hasta que un momento me cuestioné ese mundo corporativo. Yo iba como por default, como por esas etapas que la sociedad dice que uno debería marcarse y que están allí como dibujadas, tácita o no, y yo iba recorriendo ese camino, la verdad que bastante tranquilo, hasta que un día me lo cuestioné todo y yo dije, yo no sé si quiero seguir en esta empresa, y no porque sea esta empresa, sino en el mundo empresarial. Yo hasta el 2006, Tami, yo me veía encorbatado en una junta directiva tomando decisiones, porque eso es lo que veía en la gente que yo admiraba en ese momento, las personas que eran mis jefes. Era tu role model Y en ese momento. 100% era la Ah, gente que yo admiraba, que la gente que estaba, eran modelos para mí, como tú dices, y yo me veía ahí. Hubo un viaje que lo cambió todo, que fue cuando me fui a estudiar inglés en Estados Unidos, pedí un permiso no remunerado, me fui unos 3 meses a estudiar inglés allá, como a pulirlo, pues, y conocí una cultura como la cultura árabe, me empecé a hablar con ellos, tratando de huir un poco de hablar español latino, porque eso es lo que siempre me recomendaban para practicar en inglés, y eso fue mi vida importante. Me permitió salir por primera vez de mi país solo y yo decir, wow, o sea, esto hay mucho más que el territorio donde naturalmente yo he navegado, de la empresa en la que yo he trabajado, y yo quiero ese más. Y a mi regreso empezó como esa semilla de compartir lo que yo normalmente consumía en películas, en videos, en tutoriales, en libros, y lo empecé compartiendo con mi familia. Eran charlas que yo daba en la sala de mi casa, literalmente. Veíamos una película y la discutíamos como familia, y yo como era el moderador. Y después me dieron la oportunidad en la empresa donde estaba de tomar el rol de facilitador en algunos entrenamientos internos, cosa que le agradezco muchísimo a la gente que confió en mí en ese momento, porque quizás algo veían y yo tampoco tenía la jerarquía, no tenía el cargo para ejecutar ese tipo de roles, pero hubo una persona que siempre se lo agradeceré, que se llama Isabel Melo, que confió en mí, vio algo y dijo, ¿sabes qué? Me decía así, ¿sabes qué, carajito? Yo te voy a poner aquí para que tú des estas cosas también, así no tengas el rango. Confió en mí, me dio la oportunidad y progresivamente fui entendiendo que yo quería comunicar, que yo quería divulgar cosas que para mí tenían sentido y que me estaban haciendo de alguna forma crecer. Y ahí, bueno, el cuento corto después de eso es que yo cambio de empresa, todavía estaba en el mundo corporativo, y un día me vi en el espejo con muchas decisiones que he tomado en mi vida y dije, yo ya creo que yo voy a dar un salto. Yo no me veo aquí más de un año y medio. Al año y medio me casé, llegué a la luna de miel y renuncié a mi jefe.
y ahí es donde doy el salto como emprendedor, digamos, dedicándome a dar conferencias, talleres, workshops, acompañamientos uno a uno en este camino que ha mutado mucho, ¿no? Obviamente, estamos hablando del 2013, ese salto, donde ya yo venía haciendo muchas cosas con la Universidad Católica, en el CIAP, donde ahí confluimos y nos conocimos, ya yo venía haciendo muchas cosas. Pero bueno, corté esa cuerda con el mundo corporativo, aquella cuerda que me sostenía en el año 2013, y desde allí, bueno, ha venido un proceso de migración, nos vinimos a Chile, en Chile tuvimos 2 hijos, he podido conectar con gente extraordinaria, he conocido uno de mis mejores amigos, varios de mis mejores amigos actuales vía digital, todavía no les he podido dar un abrazo en todos estos años porque, bueno, por la distancia, lo que fuese, así que ha sido un camino fascinante, yo diría, de transformación y la persona en la cual yo me he ido transformando es alguien que a mí, sin ser narcisista ni nada, pero siento que me gusta ese tránsito como de gusano, crisálida y luego esa mariposa, que por eso es que yo llamo esto todo una metamorfosis. Perdón que hice el cuento un poco largo. No, 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 pero está fascinante porque ahí estás reflejando que precisamente eso que tú transmites y eso que tú conoces también, lo viviste, tú viviste ese proceso de Claro. metamorfosis. Entonces, es una manera de, pues, tú llevar esa enseñanza que viviste, pero lo que quiero que me aclares es cómo lo haces con el mundo corporativo, porque yo entiendo que tú te sales del mundo corporativo per se, como tú empleado, sin embargo, tú también eres un apasionado de llevar todo este tipo de charlas y de que el mundo corporativo entienda la parte humana de la persona Sí, y esa sí. transformación. Entonces, quiero entender ese desligue que tú lo llamas como un desligue, pero al final no, porque tú sigues formando pues a todas estas personas, porque es la parte que a mí me apasiona y me llama muchísimo la atención de ti, porque estás haciendo un cambio importante, porque estás siendo un educador en el mundo corporativo, y yo siempre lo he dicho, que las corporaciones son la continuidad de las universidades y tienen el deber de seguir educando a sus empleados, y tú eres parte de ese proceso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que tal cual, digamos que ahorita mi relación con las empresas está desde el otro lado de la acera, no como un protagonista que está metido en una sola, sino que veo muchas y que la experiencia de haber estado adentro sí me permite tener un rol diferenciador a la hora de dar alguna solución o alguna herramienta o alguna aproximación a lo que ellos están viviendo. Desde el lenguaje, desde la empatía. Es muy, no digo que es imposible, pero es más difícil cuando no se ha vivido en el mundo corporativo y entonces yo salto al otro rol donde yo te vengo a hablar de qué es lo mejor que puedes tú hacer cuando yo no lo viví. Entonces los 13 años que yo viví en ese espacio me permiten a mí entender, hablar en el lenguaje, saber que eso yo lo viví. En este minuto estoy haciendo un proyecto con un banco grandísimo aquí en Chile y una de las cosas que me pidieron es, bueno, vamos a hablar de retroalimentación, cómo se da eso. Y yo pude sacar los casos que vamos a abordar en esos videos por lo que yo viví, por lo que yo viví con mis Como jefes. un case study de Es Harvard. un caso de estudio después de un tiempo y decir, así yo me vi, eso fue lo que yo viví, eso fue lo que me pasó con un par, con un jefe. Entonces, claro, cuando se lo planteas a el equipo de, por ejemplo, recursos humanos, te dicen, esto sí nos pasa a nosotros, nos leíste la mente. Y la verdad que hay muchas cosas que se repiten en el mundo corporativo que son replicables independientemente de la industria. Obviamente todos tienen sus individualidades y sus formas de customizar, pero hay muchas cosas que se repiten. Entonces, eso también me ha permitido, y es mi gran labor, o sea, poder conectar con gente y decirle en las empresas, hay otro mundo afuera, hay la oportunidad de que tú te veas a ti mismo, hay la oportunidad de que tú revises con tu cerebro, con tu sistema emocional, con tu sistema de tus creencias, porque cuando hablamos de, por ejemplo, una cultura empresarial, la cultura al final son creencias, Tami, y tú lo sabes. ¿Qué es la cultura empresarial? Un cúmulo de creencias y paradigmas que conforman la manera como operamos en esta empresa u otra. Estamos hablando de, no importa si eres un emprendedor o eres una compañía que trabaja con miles de personas a nivel mundial. Entonces, las creencias forman cultura. Si yo no me cuestiono mis creencias, es muy difícil cambiar la cultura o gestionar el cambio o hacer, sí, change management, como lo quieras llamar, si no trabajo el mundo de las creencias. Entonces, como para mí, como tú dices, me obsesiona este tema, cuando voy y lo comparto con gente, hay muchas personas que hacen clic y dicen, es verdad.
O sea, si yo no cambio mi mindset como líder, yo no voy a poder influir en mi equipo. Si yo todo el tiempo me estoy quejando de mi jefe y no me reviso mi pensamiento acerca de mi jefe, es probable que ese jefe vaya a seguir allí, o que si yo me cambio de organización, el mismo comportamiento de un jefe o de una persona similar se va a repetir, pero no tiene que ver con el otro, tiene que Claro. ver conmigo. Entonces, son toda esa cantidad de cosas que afortunadamente me han permitido, como tú dices, ser mi propio conejillo de India, ser mi propio laboratorio, trabajarlo después en mi anillo más cercano, que puede ser quizás mis clientes con los que trabajo uno a uno, y después replicarlo un poquito más a nivel masivo, con charlas, con cosas como las que tuviste en Miami, que hago en vivo. Aquí tuvimos la oportunidad de llenar 2 veces un teatro muy lindo que se llama el Teatro Coca-Cola, hablando de este proceso, porque al final uno habla de empresas, de compañías, habla de EBITDA, habla de EBIT, habla de income, habla de ingresos, de ROI, pero al final lo que está detrás de todos esos indicadores son seres humanos. Claro. Entonces, cuando entendemos ese comportamiento, tú dices, bueno, aquí no hablamos de empresas, aquí hablamos de individuos que hacen empresas. Es así, es fascinante porque siempre también lo hemos dicho y lo hemos conversado, que las personas son la base de la empresa, es el capital humano más importante que tiene la empresa y la productividad depende de esas personas. Entonces, Es mucho así. número, pero si estas personas están trabajando en el lugar que no deben estar, entonces más bien va a ser una ventana para que se den cuenta, o me voy porque no me voy a adaptar a la cultura corporativa, o definitivamente tengo que cambiar porque amo lo que hago y amo esta empresa, porque, ¿sabes? Las dos cosas se pueden dar. Entonces, tú trabajas también Absolutamente. a nivel de personas y trabajas también a nivel de empresa, a nivel de directores, porque al final, hoy en día ya no estamos hablando de verticalidad, sino cada vez más estamos hablando de grupos en horizontales, donde se trabaja en equipo, donde Es ya no así. haya aquel ranking de, pues yo decido y tú porque estás abajo no tienes el poder o la toma de decisión. Es otro concepto y es otra forma de verlo. Pero lo que me parece fascinante es este nuevo tema, porque cuando yo te pregunté, bueno, Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál va a ser el tema que me vas a permitir, después de conocer un poco tu historia, desarrollar? Y tú me mencionas una palabra que yo no había escuchado antes y me encantó. Y dije, wow, el nivel de introspección que tú has realizado y que estás llevando a la empresa es el nivel que definitivamente el mundo necesita. Por eso es que yo dije, me parece tan importante, y mira cómo se me pone la piel, porque hoy en día hablar de paz y hablar de Mm. hacer las cosas en congruencia con uno mismo es tan importante, no solamente para la persona, sino para la empresa y para el mundo, porque al final, si tú no haces las cosas, si tú no haces un pedacito de lo que te toca hacer, porque estás esperando que el otro lo va a hacer, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, me enamoré de tu tema. Hoy, bueno, llevo varias semanas estudiando a Carlos, a pesar de que lo conozco, pero es fascinante cada vez escuchar cómo tú mismo has venido desarrollándote y estás haciendo un aporte, discúlpame que te lo diga, pero es verdad, enorme a la sociedad desde tu trabajo. Entonces quiero, además de que me desarrolles un poco ese tema y el por qué llegaste a esa conclusión de esa transformación y ese cambio a través de conseguir la paz, de esa liviandad, como tú lo llamas, que nos Sí. desarrolles entonces también esos 9 principios, que me parece cada uno maravilloso. Aquí los anoté, sé que tú te lo sabes de memoria, pero si no yo te puedo ayudar y me encantaría porque sé que es un aporte Sí. pequeñito que nos puedes hacer a los que estamos aquí escuchándote y a lo mejor a los que nos van a escuchar después. Perfecto. Bueno, voy a reiterar por aquí a la gente que nos está viendo por Instagram que se pueden unir en el swipe en mis stories, se pueden unir a la conversación que estoy teniendo con Tamara de Make It Happen en Zoom y pueden intervenir, hacer preguntas y lo que sea. Así que, bueno, Dami, ¿por qué llego al tema de la transformación en paz? Porque, bueno, porque la vida es un cambio, claramente. Eso es un cliché Es lo único decirlo, siempre constante. estamos sometidos a eso. Tú hablabas al inicio de todo lo que está pasando en Miami. Eh, en el 2019 yo fui a Miami
y después de una serie de eventos donde yo venía por las nubes y estaba muy contento con lo que habíamos podido construir en Miami, llego aquí en Chile y había un estallido social donde Recuerdo. todo el trabajo que venía yo a realizar aquí se paralizó de la noche a la mañana y fue como el primer anuncio de que yo tenía que hacer un cambio. Y después eso viene el 2020 y cuando se empiezan a activar nuevamente las cosas, no sé si te perdí ahí, perdón. No, yo te estoy oyendo Eh, perfecto. ve, Estamos aquí, perfecto. Perfecto. Veníamos de ese 2019 golpeado, entra 2020 y 2020, bueno, todos sabemos lo que sucedió. Entonces fue un segundo llamado de los muchos que ha habido en el mundo en lo que es el cambio. Y tú dices, bueno, esto no para, ¿no? Yo lo que abogo es que cualquier cambio es posible realizarlo desde una liviandad y una paz, como tú mencionas, porque puede haber dolor, puede haber cosas que nos duelan en el camino. El tema es cuánto nosotros decidimos estirar esa emoción en el tiempo. Y estirar esa emoción en el tiempo sí es una decisión. A veces no me doy cuenta y tengo años molesto quizás con un familiar cercano y eso básicamente es que yo fui incapaz de soltar una emoción producto de un incidente que yo tuve con esa persona hace 15 años. Y yo estiré tanto esa emoción que hoy en día yo no me hablo con esa persona. Pero realmente no tiene ni siquiera que ver con el otro. Fue mi incapacidad de yo decir, esto lo dejo hasta aquí, esto lo converso, esto lo profundizo, esto lo trabajo, sino que es más fácil no hablar que hablar. Entonces, ahí yo me pierdo un panorama de 15 años trabajando con una persona, pero lo importante es que esa emoción que yo viví probablemente signó, marcó mi personalidad en el tiempo. Entonces, por un evento que yo tuve hace 15 años, probablemente de ahí yo fui formando y forjando mi personalidad. Entonces, ¿cuánto trabajo podemos hacer para nosotros cualquier cambio que estemos viviendo, vivirlo desde la paz? No quiere decir que nuevamente no haya momentos duros, no haya momentos difíciles, no haya momentos donde apretemos el estómago, pero que desde nuestro reconocimiento de lo que ya tenemos, es el reconocimiento de la gratitud con lo que poseemos y imaginándonos un futuro que nos entusiasme más que el ancla del pasado, yo puedo respirar y tomar mejores decisiones. Yo puedo leerme emocionalmente y decir, esto lo hago por dinero o esto mejor lo dejo en el camino porque no está alineado conmigo. Yo me conecto en este live porque siento que voy a agregar valor o mejor me dedico y hago este espacio con mis hijos. Entonces, todas las decisiones siempre van a estar regidas previamente por nuestro sistema emocional. Si yo no me leo, yo vivo en contracción, yo vivo en sufrimiento, yo vivo en drama, yo vivo en queja, y eso obviamente no es liviano porque son piedras que le estamos sumando a nuestro equipaje en el día a día. Entonces ese es el gran resumen de por qué para mí, si tú me dices qué es la palabra éxito, si tú me dices qué es lograr tu mayor anhelo, la verdad es que acostarme todos los días con muchísima paz mental, que no significa conformismo, significa que hice todo lo que pude en ese día con lo que tenía, hasta los recursos con los que contaba y a partir de allí suelto porque mañana tengo otra oportunidad de seguir construyendo mi mejor versión. Entonces, siempre abogando por ese espacio de sanidad mental y de bienestar. Antes de que continúes con el desarrollo del tema, te quiero parar ahí porque me parece que es brillante tu concepto para la empresa, porque es una filosofía de ver el trabajo en equipo y el trabajo dentro de la corporación de una manera distinta, porque muchas veces siempre buscamos culpables. Siempre estamos Sí, queriendo buscar un en las culpable por empresas se algo. buscan muchas Entonces, veces claro, tú culpables. Sí. estás haciendo un trabajo y dices, no, es que fue culpa de esto, o culpa de tal. Y, y lo que tú traes es muy, muy grande porque es una reflexión para no buscar, no seguir buscando culpables afuera, sino siempre cuestionarnos primero a nosotros, porque por algo no salió bien. Entonces, bueno, siempre hay, como quien dice, la dosis de culpa de cada uno y lo que pasa es que es mucho más fácil siempre echarle la culpa al otro. Es menos fácil decir yo tuve algo que ver en esto que no sucedió, que no pasó bien. Y lo vemos, es perfectamente aplicable en el mundo corporativo, lo que pasa que a mí, tanto como a ti, me apasiona el Sí, sí, mundo sí, claro, corporativo, claro. pero esto mismo se aplica en el hogar, en la casa, con nuestros hijos, en la educación, en todo. Pero
por eso te digo, me parece, cuando yo te escuché, lo que tú estabas desarrollando y lo que estás trabajando ahorita, estoy segura que muchas empresas van a querer entender ese concepto pues contratarte para que los guíes esto es una revolución en cuanto a cómo manejar el equipo dentro de una corporación y cómo manejar toda la directiva en este nuevo concepto de liviandad y de procesos de cambio en paz. Es Es así. maravilloso, Carlos. Es que no dejo de sorprenderme. De verdad, te No, felicito. no, yo te doy las gracias también, porque al final nuevamente ha sido un proceso eh, donde ha tenido altos y bajos desde todo punto de vista, nuevamente siendo yo mi primer conejillo de India, y probablemente incluso en esta conversación que me encanta como la estás llevando, a lo mejor no hablamos de los 9 principios literalmente, pero están incluidos en todo lo que estamos Claro, conversando. No le quiero generar el estrés a la gente de que claro. se dijeron o no se dijeron. Es lo de Exacto, menos, lo estás porque diciendo. dentro de lo que estamos conversando, Están todos, están están todos. todos. Exacto. Entonces, cuando tú mencionas ese componente de la culpa, por ejemplo, hay pocas cosas que en el mundo de los que trabajamos en esto uno pudiese garantizar, porque tú dices, bueno, ¿cómo garantizas el retorno de la inversión de una charla que tú das en una empresa? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Mira, el retorno de la inversión es que puede ser que mañana esa persona sea o más productiva o esa persona renuncie o diga yo me quedo aquí por mucho tiempo más, o la gente diga yo me salgo de aquí porque encontré que este no es mi lugar. Y fabuloso, porque Exacto. quizás venga otra persona que lo reemplace y haga un mejor trabajo que esa persona y esa persona agregue más valor en otro lugar. Entonces, el retorno de la inversión en muchos instantes a veces se vuelve un intangible. Pero lo que yo sí te puedo garantizar de este trabajo, Tami, es que when you change, everything change. Cuando tú cambias, todo cambia. Y yo me he cansado de ver en mis acompañamientos uno a uno o cuando hago cosas sobre todo más acotadas, gente que me dice, Café, ¿sabes qué? Yo no soporto a esta persona. Llega tarde, es impuntual, convoca reuniones y no llega, es altanero y la verdad que cada vez que alguien habla de su proyecto, el tipo se pone a la defensiva. Y estos son patrones que están allí. Y la verdad es que cuando empezamos a trabajar, que no se trata de esa persona, sino de la oportunidad que te está dando esa persona para ver más de ti, la magia empieza a suceder. Y la magia, no porque esto sea efímero, esto está comprobado desde diferentes puntos de la ciencia. Pero, ¿qué empieza a suceder? Esa persona o cambia en esas instancias donde interactúa contigo, o lo cambia en otro departamento, o lo llevan de expatriado a otro país, o renuncia y se va a otra compañía. Es decir, o cambia contigo o sale de tu vida, pero no porque él cambió, sino porque tú decidiste ver qué era lo que tenías que trascender para que ese individuo tenga sentido en tu propia película de vida. Entonces, cuando uno ve a la gente que está a nuestro alrededor como gente que tiene sentido en este momento de nuestra película, todos llegan por alguna razón. Todos estamos como, bueno, imagínate que tengas un policía que se ve atrás de la cámara en una serie de Netflix. Ese policía lo colocaron allí porque tiene un sentido. Y ese policía a lo mejor es parte de la trama, pero a lo mejor es parte del contexto. Entonces, cuando ves que cada persona llega a nuestra vida para dejarnos algo, ya yo digo, el trabajo es mío. Ya dejo, como tú dices, de echarle la culpa a la afuera y empiezo a ver hacia adentro. Porque una frase de Carl Jung es cuando vemos hacia afuera, soñamos, pero cuando vemos hacia adentro, despertamos. Y ahí entonces vienen como las grandes realizing, como esos momentos, esos aha moments donde tú dices, ¿cómo esto no lo había visto yo antes? Pero está Bueno, bien, no lo no lo habías, tuviste que haber visto antes. no lo habías visto antes porque no tenías las antenitas, porque no era parte de ese momento de tu vida. Eso también pasa Exactamente. muchísimo, ¿no? Cosas que de repente empezamos a ver después porque es el momento que nos toca verlo. Pero me Es recuerdas así. algo increíble que no quiero dejar de mencionarlo porque así como recomendaste la película, hay un libro pequeñito de alguien que estoy segura que muchos conocen, que es Don Miguel Ruiz. Claro. Es una Biblia que son los famosos 4 acuerdos y dentro de esos 4 acuerdos hay uno que precisamente dice no te tomes nada personal.
Mm. Y es lo que tú estás mencionando, porque así es la vida. O sea, el que esa persona te cierre la puerta y no te deje entrar, no se trata de por ti, no es por ti, es por algo que está pasando esa persona. Mm. O sea, uno Y no te no es nada corresponde, y no te personal, corresponde a ti no te corresponde, juzgar no lo lo que, atrapas. no, en el momento en que te enganchas con esa persona, y ese es donde está el trabajo, tú ves cosas como, bueno, pero ya va, o sea, hay una cosa real, la persona está llegando tarde, eso es un hecho, el tipo es impuntual, la persona es altanera, no lo digo yo, lo decimos varios. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que el que tiene que cambiar soy yo? Allí es donde tú dices, ok, justamente acabamos de llegar a un gran punto. Y aquí puede haber una gran división. O sigues esperando que el otro cambie, o tú te cambias la fórmula de los lentes a ver cuál es qué es lo que te está brindando esa realidad que está allí enfrente. Y funciona literalmente como cuando uno va a sintonizar una emisora y la frecuencia de tu radio va a conectar con unas ondas hercianas y van a conectar con una emisora que transmite cierto tipo de música. Y cuando te vas a otra frecuencia, vas a agarrar otro tipo de noticias, otro tipo de música. Pero eso funciona literalmente porque es así, porque en el minuto en que tú nutres a esa persona, bien sea con rencor, con rabia, contestándole, tú estás alimentando y están exactamente en la misma frecuencia vibratoria. Eso lo explica la física cuántica desde hace años. Y cuando ya no estás allí, cuando ya tú trasciendes esa frecuencia, esa persona simplemente deja de estar en tu vida. Hay personas que literalmente se sentaban uno al lado de otro en su lugar de trabajo y cuando cada quien empieza a hacer su trabajo personal, esas personas remodelan el piso, se van a otros lugares, uno lo mandan de teletrabajo, ya no está, ya no pueden físicamente, es imposible que compartan el mismo espacio físico. Y cuando tú lo entiendes, tú dices, tengo una cuota de control en esto. Yo sí puedo hacerme cargo de esto. Porque, y aquí termino con esta parte que me extiende un poquito, pero cuando no, cuando tomamos la decisión de seguir viendo hacia afuera, lo que pasa, Tami, es que yo me puedo cambiar de compañía porque no soporto a este tipo que está a mi lado. Pero lo que va a pasar es que en la otra compañía va a salir alguien que yo no me voy a poder explicar, pero replica un comportamiento Bueno, similar al que yo no podía soportar antes. Entonces te vuelven a tocar la puerta y tú dices, pero ¿por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de hombres, el mismo tipo de mujeres, el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de jefe? Cuando ya, y esto lo explica mi amiga Claudia Donoso, ella dice, cuando ya se repite más de 2 veces, el problema no es del otro, el problema es tuyo. Entonces tú dices, maravillosa Claudia, maravillosa, de verdad. esto me pertenece a mí, esto me pertenece a mí, esto no se trata del entorno, no se trata del otro. Si se está repitiendo mi experiencia de vida, el que tiene que hacerse cargo soy yo. Pero entonces, implícitamente, tú dentro de tu charla, cuando tú llegas a una empresa, pues le estás hablando de crear equipos de alto desempeño, porque eso es al final lo que se logra con este Sí. cambio. Y no solamente equipos de alto desempeño, sino que estás haciendo un bienestar por esa persona. Porque no solamente Mm, va a rendir más en el trabajo, sino va a ser una persona feliz en su entorno y en su hogar. Es increíble, es maravilloso. O sea, el darse cuenta que la parte humana, que la persona, que esta persona que va todos los días a la oficina, que tiene una tarea, un trabajo que ejecutar, que tú puedas colaborar para que esa persona sea feliz, porque al final es lo que estamos haciendo. mm. Es en parte una búsqueda de la felicidad que todo el mundo intrínsecamente hace y que no nos damos Claro, cuenta que la creí, felicidad está ahí todos los días, claro, porque la felicidad es lo bueno y claro, lo malo. Es lo que claro. tú dices, es lo que me encantó lo que dijiste, es poder dormir tranquilo sabiendo que estás en paz. Sí, o sea, porque que literalmente cuando alguien dice esto me quita el sueño, no estás en paz. Y es válido o sea, puede pasarnos, a todos nos ha pasado que algo nos quita el sueño. El punto es, bueno, que sí depende de mí, que no depende de mí en ese entorno. A mí me puede preocupar genuinamente, como tú dices, lo que puede estar pasando en Miami. Ahora, desde aquí, quizás es bastante poco lo que puedo accionar y hacer. Es como, entonces, ¿cuánto de ese pensamiento, de ese entorno, de ese contexto, de eso, lo que está pasando en el mundo, cuánto dejo que me afecte en mi día a día,
en una manera que, bueno, vaya en detrimento de mi productividad, de mi trabajo, de mis relaciones, cuando realmente es poco lo que puedo hacer por eso. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver cómo integramos el entorno a nuestra realidad, o bueno, lo que llamamos realidad, obviamente. Bueno, al final es como hacer, es que siempre lo pienso, pero tal vez tú lo has pensado también muchas veces, es como una matriz FODA al final, porque estamos Mm, viendo amenazas y oportunidades por todos lados y simplemente claro. tenemos que adaptarnos y eso es parte del cambio. Es Bueno, increíble. fíjate que esa es una bonita metáfora porque una matriz FODA o DOFA, como la quieran llamar, esa matriz, fíjate que parecía algo muy básico, pero cuando tú la tienes en blanco, los 4 cuadrantes tienen el mismo tamaño. O sea, no es que las amenazas son más grandes que las fortalezas y las oportunidades son más chiquitas que las debilidades. En principio, el lienzo está en blanco y está democratizado ese cuadro. Lo que tú plasmes en tu experiencia de vida, eso sí va a depender de cómo tú estás percibiendo el entorno, justamente. Pero el lienzo está en blanco. Me haces recordar un ejercicio en una de estas tantas charlas, no recuerdo de quién es, que te presentan un lienzo en blanco y en el lienzo pintan una cruz. Seguramente sabes de qué se trata, ¿no? Entonces al final te dicen, bueno, ¿qué ven ahí en el lienzo? Y todo el mundo dice, una cruz, una cruz. Y el Claro. tipo contesta, dice, pero ¿por qué todo el mundo ve el punto o la cruz y nadie ve el mar o el blanco de oportunidades que tienes para crecer, para soñar, para hacer? Sí. Es como Es te mucho más fácil. limita, ¿no? Cómo te limita la mente. Hay personas que deciden gerenciar su vida por el punto negro de la hoja y no por la hoja en blanco, justamente. Y como tú dices, eso se replica en una empresa, en una relación de pareja, en una relación con hijos, con nietos, con lo que sea. Hay gente que gerencia por el punto negro. Entonces, todo pudo haber salido increíble, pero él te va a decir, oye, pero es que la luz no estuvo exactamente del tono que yo quería. Y es válido, ¿no? A lo mejor no era exactamente la luz como la querías, pero ¿qué pasó con la hoja en blanco? ¿Cuánto peso le das eso a el resto de tu día, el resto de tu semana, el resto de tu mes, de tu vida? ¿Cuánto es el peso que le das eso? ¿Cuánto ponderas eso? Ahí es donde está justamente nuestra decisión. Me encanta este tema, pero no puedo dejar de preguntarle a Carlos, ¿cómo incorporas este crecimiento exponencial de la tecnología y esta incorporación de todo el tema de inteligencia artificial y esta sustitución de muchísimos de los trabajos que ya hay dentro de las corporaciones por máquinas? Obviamente sabemos, porque lo hemos visto, que no es que se van a sustituir, sino que simplemente se van a crear nuevos puestos de Van a trabajo. convivir las máquinas y los Exacto. humanos, claro. Pero sí vemos pues una entrada cada vez mayor, lo vimos en el 2020 acelerado, donde ya hablamos de muchas cosas que se hacen en realidad virtual prácticamente, ¿no? Porque estamos ahorita en un Zoom y prácticamente se pueden vivir a través del Zoom, porque estoy segura que te ha pasado y a muchos de los que están aquí con nosotros les ha pasado, que a pesar de que uno piensa que no, sí se viven las emociones. Puedes llorar en un Zoom, puedes sentir Claro, en un Zoom claro. o sea, es perfecto. Tú mismo lo dijiste hace unos minutos, ¿no? Que tienes dos de tus mejores amigos que no los conoces y los No los sientes mejores conozco, no los amigos. conozco. Absolutamente, absolutamente. O sea, fíjate, mañana de hecho va a salir en mi podcast, que los que no lo conozcan se llama Las Tres Maravilloso. Principales. Sale todos los viernes y mañana justamente yo traduje y resumía a grosso modo un estudio que hizo Microsoft de todo. Imagínate lo que han recopilado desde el 2020 hasta ahora con aplicaciones de las cuales ellos son dueños como Microsoft 365, Teams, Outlook, o sea, la data que ellos tienen enorme y además agarraron un gran trozo de LinkedIn, ¿no? Para esto. Y una de las cosas que dicen es que el 17% de las personas en una compañía 17% de las personas en una compañía ya en algún momento han llorado o han conectado con otro compañero de trabajo vía virtual. Es altísimo. Entonces lo que ellos hablan justamente es que a pesar de la virtualidad, también nos hemos conectado. Una de cada 5 personas ya conoce al hijo o al gato o el hobby de una persona que antes no conocía. Probablemente porque en el fondo de tu pantalla yo veo una guitarra o porque el gato se te atraviesa o porque tu hijo grita y yo te pregunto. Entonces ya nos metimos en la casa y la tecnología claramente ayudó a eso. Entonces es bien interesante lo que viene en este mundo pandémico aún y pospandémico, donde lo que se habla es de un entorno híbrido,
O sea, la gente por una parte quiere lo mejor de los dos mundos. Quiero seguir en mi casa, pero no quiero perder las conexiones sociales. Y las conexiones sociales sabemos lo importante que esto tiene. El estudio más grande de la felicidad que hizo Harvard, que ha durado 75 años, tú sabes, Tami, que lo que dijo número uno de por qué la gente es más feliz es por las conexiones Relación. sociales. Ujú. Entonces, cuando tú ves eso, la gente dice, quiero seguir en mi casa, pero sé la importancia de la conexión. Y una de las cosas que refleja el estudio es que, por ejemplo, los líderes se han despegado un poquito de esa realidad, porque quizás tú antes llegabas a la oficina y veías una mala cara, veías quizás una respuesta que no te convencía, veías un gesto corporal en una reunión de trabajo y ya tú podías leer a la gente que trabajaba contigo. Y hoy en día eso es más difícil, porque probablemente te conectes y vas al grano, te conectes y ya, quizás das una breve introducción, cómo te fue el fin de semana, qué tal ayer, y vamos a lo que vamos. Entonces, se ha perdido un poco eso y lo que va a resolverlo es el mundo híbrido según esta perspectiva de la gente de Microsoft, conectar el mundo offline con el mundo online. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología, o sea, obviamente, ¿quién puede decir que no ha sido un gran beneficio para el mundo? Y creo que tenemos que congeniarlo con lo que, bueno, nos viene acompañando desde hace siglos, que es el contacto humano, que no podemos permitir que se pierda. Claro, claro, esa red de relaciones tan importante, pero que se ha extendido inevitablemente a través de las redes sociales. Preguntan aquí si puedes repetir, por favor, tu podcast, tres principales. Se llama Las Tres Las tres. Principales. Siempre desglosamos un tema en tres bloques, por eso le llamo Las Tres Principales. Y bueno, también entrevisto gente que para mí me parecen personas fuera de serie, que han contribuido en diferentes ámbitos. Y ha sido muy bonito este camino, específicamente ese proyecto del podcast que ya tiene más de un año, nació en pandemia, porque también me ha permitido conectar con personas que estaban en los estantes de mi cuarto en libros, autores, gente que yo admiraba profundamente y que el podcast ha sido una vía para conocer a esas personas, para entender su perspectiva, para hacerle preguntas que yo me hacía de sus libros. Y eso es un camino que también después de haber entrevistado más de 50 fueras de serie, yo tampoco puedo ser el mismo después de entrevistar a tanta gente. Entonces, al final este es un camino que obviamente sería una estupidez decir que lo he recorrido solo, sino que gente como tú, como Luis Maturén, como la misma Pili, que sé que han estado en estos espacios, han contribuido enormemente. Hablando de tres, que sé que te encanta el número y aparte que estoy de acuerdo que es un número que uno retiene en la memoria y que es lo que te vas a acordar, porque ya cinco es mucho. Ya cinco Que mucho. antes era tu podcast, ¿no? Cinco, y Sí, subiste a sí, es tres. verdad. Nos quedamos con tres. Tres de estas entrevistas que te hayan a ti marcado como persona, que haya sido un antes y un después. Súper difícil que me lo pongas así, pero vinieron tres a mi cabeza rápidamente porque así Las funciona el que cerebro. vinieron, sé que todas son importantes. No importa el orden, pero la entrevista con la doctora Marianela Castés, quien es una precursora de la psiconeuroinmunología. Ella trabajó con el doctor Jacinto Convit y ella lo que ha demostrado desde el punto de vista científico es cómo el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune siempre están en conversación y que al final nuestros pensamientos y creencias pueden transformar la manera como nos sentimos y si nuestro sistema inmune está a tope o no y es mucho más vulnerable. Y eso es una disciplina que se llama de esa forma. Para mí esa entrevista fue un breakthrough en mi vida que me permitió, bueno, no solo entender, sino profundizar más después de allí. La entrevista con una chica mexicana que se llama Mariana Fresnedo, hablamos de física cuántica, y bueno, cómo realmente cuando tú dices, oye, Tamara sí es buena vibra, o qué bueno que llegué a un ambiente que se sentía como una buena energía, o llegas a una casa y dices, el ambiente está como tenso. Todo eso es energía que estamos emanando como seres humanos, como mamíferos, y ella habló de ese tema espectacular. Y diría el podcast con Luis Maturén, donde nos habló de la construcción de la felicidad. Sin duda, tres episodios que para mí han marcado, pero bueno, ni hablar. O sea, hablé con Cipri Quintás, quien es un tipo fuera de serie en España, Laín García Calvo, que es un autor bestseller, Alejandro Chaván, que es un emprendedor venezolano que ha creado un imperio multimillonario a través de Yes, una you can. compañía de suplementos alimenticios, de Yes You Can. El tipo tiene una historia increíble que hasta tuvo terminó obteniendo un dominio de Internet que le pertenecía a Obama. Esa historia es increíble.
Entonces, como te digo, o sea, he conversado con gente que yo no me lo creo y que nuevamente sigue apareciendo en el momento que tiene que aparecer, este, bueno, porque así funcionan las sincronías, ¿no? Y tú mismo aplicas el tema de la liviandad y el cambio en paz, porque pues te tocó un año 2020 donde nadie sabía qué iba a pasar y este podcast que de verdad yo estuve ya toda una semana tratando de ponerme al día, imposible porque son más de 60 episodios que tienes ya. Sí, sí, ya vamos por el episodio 74, creo que sale mañana. Este año, si Dios quiere, llegamos al episodio número 100, que quiero hacer algo bien, bien chévere con la comunidad que normalmente escucha el podcast, que probablemente sean invitados al podcast. Y ha sido un formato que me ha permitido drenar aquellas cosas que quiero compartir, conocer más gente y entender que el trabajo que yo tengo, sin importar el número de descargas, de seguidores, lo que sea, en algún punto sí está llegando y lo vivo cuando la gente me escribe, cuando me dice, oye, pude aplicar esto, este audio llegó en el mejor momento de mi vida, te descubrí por Spotify. Ha sido un regalo entender y meterme en ese formato que bueno, la verdad que yo tengo escuchando podcast desde el 2007, de justamente cuando yo volví a Estados Unidos, me volví muy adicto a los podcasts y saber que hoy puedo brindar un pedacito bueno, de lo que me apasiona a través de esa ventana, es un formato que me lo disfruto mucho y me genera mucha paz. No me pesa grabar todas las semanas, por ejemplo. Y eso Claro. justamente es un indicador de bienestar. Yo traté de activar y en paralelo, por ejemplo, mi canal de YouTube con el podcast el año pasado y a los 2 meses el canal de YouTube me pesaba el tema de la luz, el tema de la preparación, el tema de todo lo que implicaba estar frente a una cámara todas las semanas hablando, era algo que internamente me contraía. Y yo dije, ¿por qué tengo también que aplicar eso? Porque la gente dice, no, tienes que estar en Instagram, tienes que hacer Reels, tienes que estar en TikTok, tienes que estar en LinkedIn. No tienes que Y estar yo en digo, todos. no tienes que estar en todos lados. Decide cuál es la plataforma, que claramente las plataformas sociales nos brindan una enorme ventaja, pero decide cuál es la tuya y sobre esa, eso sí, dale consistentemente. Si es una vez a la semana que vas a postear, dale una vez a la semana. O sea, no pierdas el ritmo por ti, porque si te genera paz, lo vas a hacer, te paguen o no, te genere beneficios o no. Entonces, yo de alguna forma, parte de mi trabajo es ayudar a las personas a entender que todo es un proceso, que cada quien vive un proceso y que no te puedes desesperar porque, oye, estás comenzando una cuenta en las redes sociales y nadie te ha comprado, porque Bueno, llevas tu hablas de la capítulo, paciencia, hablas claro, un y la gente, elemento y muy muchas importante. personas suelen desesperarse porque dicen, oye, ya lancé mi podcast y entonces yo llevo el episodio número 20 y lo escucha mi mamá y mi abuela. Si te gusta si te gusta y sientes que estás agregando valor, ve mejorando, ve viendo mejores, haz un benchmark, entrevista gente, ve qué es lo que más te gusta. Si ese es tu formato, lo vas a ir mejorando y la audiencia va a llegar porque es inevitable. Entonces, yo mucho del acompañamiento que hago, trabajo ese elemento de la paciencia, pero cuando se desbloquea, hay un salto cuántico en la vida de la gente. Qué bonito, Carlos, me encanta. Ahora, quiero entender un poco dentro de tu proceso de cambio, cómo te ha cambiado tu vida como padre, porque tienes dos niños y sé, porque hace ratito te llamé y digo, me dijiste, estoy en tareas. Digo, te doy chance Sí, que termine las tareas y ahorita vienes, porque me parece, ese es el nuevo padre, estos padres, porque tú eres hombre y no, uno no está acostumbrado que un hombre le conteste así a una mujer, ¿no? Como ya va, estoy ayudando en las tareas del hogar. Y me encanta, porque eso es parte de lo que nos ha permitido, pues, hacer hoy en día el mundo. Entonces quiero entender ese cambio de prioridades y sí. cómo es ese padre en casa, cómo te distribuye las tareas con... Mira, el padre en casa obviamente lo puede decir, lo va a poder decir Adriana, mi esposa, porque cualquier cosa que te diga es sesgado, pero lo que yo siento es que es mi gran labor todos los días, es que ellos son, mis 2 hijos específicamente, son un espejo de las cosas que yo necesito
evolucionar, cambiar, mejorar, y ellos de alguna forma, en su mejor forma y como los mejores maestros, siempre me lo están mostrando. Aunado a este nuevo modelo de masculinidad, que yo lo digo siempre también, mira, yo no hago parrillas, no me gusta manejar largos tramos, no me gusta el fútbol, no hago nada de lo que tradicionalmente se espera de un hombre, este, y me siento profundamente tranquilo y en paz con eso. Entonces, cuando escucho que yo estoy ayudando en casa o yo colaboro en casa o yo te apoyo con eso, la verdad que yo siempre lo he visto como un trabajo en equipo y yo que tengo algo que cobrarle a mi esposa luego que yo baño a los niños o que friego los platos o que voy a buscar a mi hija todos los días y la llevo todos los días al colegio. No siento que hay un tema de, esto lo deberías estar haciendo tú, pero yo te estoy cubriendo hoy. Creo que pensar así es como un elemento como del siglo pasado y bueno, afortunadamente hay mucha. Esto es parte de mi estudio, bueno, por el resto de mi vida. O sea, he podido entrevistar gente como @modomamá, que ella es una experta en el tema de crianza responsable, que se llama Vida Gaviria, chicas que trabajan en este tema como Cristina Fortuny, gente de la que todo el tiempo yo estoy aprendiendo, porque en este rol de padre, bueno, es sumamente desafiante, tú lo sabes, ya tú vas por una generación de nietos y que probablemente la lógica No me cambie y que delates, tú ves Carlos, no me delates. bueno, pero es que tú eres una abuela joven, una abuela joven. Entonces, yo me reconozco como un aprendiz eterno, como todo, pero en el mundo de la paternidad, absolutamente aprendiz, probablemente hasta el día que me muera, porque cuando yo creo que ya los entiendo, ellos están en otro nivel. Entonces yo siempre voy a estar en quererlos alcanzar, pero es una utopía pretenderlo. Cuando ya yo tengo las capacidades para criar un niño de 2 años, ella ya tiene 4 y así sucesivamente. Entonces, esto es un entrenamiento diario y que me ha permitido también evolucionar muchísimo, tener conversaciones profundas con mi esposa, tener sobremesas importantes, acostarme muchas veces en paz, muchas veces contraído, muchas veces cuestionándome. Entonces, bueno, como todo, un proceso fascinante y que no dejan de enseñarme porque, bueno, ahí están, yo termino aquí, ellos me están esperando allá afuera y papá, ven a dormir conmigo, o léeme este cuento, o juega conmigo en la cama, lo que sea. Y bueno, ahí está uno, ¿no? La verdad que ahí me reconozco que estoy completamente en la construcción y en la búsqueda de herramientas constantes. Qué bonito escucharte, Carlos, de verdad es fascinante y me encanta el hecho de saber de que detrás de esta persona que está generando tantas cosas buenas a nivel corporativo en Chile y a nivel, podría decir, inclusive mundial, porque lo estás haciendo hoy en día también por internet y pues obviamente te da la facilidad de llegarle a muchas más empresas, que es una Sí, sí, ventana que nos ha Internet ha abierto este abierto 2020. también, obviamente. Pareciera una cosa que uno dice, oye, pero Internet tiene años, pero claro, las empresas tampoco estaban No abiertas estaban necesariamente acostumbradas a esto. no estaban acostumbradas a No, hacer un no, entrenamiento vía online, eso ha cambiado. Cuando yo trabajo ahorita con empresas en Venezuela, para mí es un sueño, porque Venezuela había quedado, claro, entre comillas, en el olvido por todo lo que sabemos, pero hoy en día poder tener experiencias con ellos es formidable, como maravilloso. con Pero otros países. lo que quería rescatar es el tema de la humildad, porque eso habla mucho de ti, de tu persona, y el común denominador que pienso que un líder en una empresa, en una gran empresa, obviamente la familia, pues está de más decirlo, porque tiene que estar, es sine qua non, pero en una empresa el tema de la humildad debe estar Mm, ahí siempre. Y tú lo resaltas, porque creo que todos estos cambios también lo que han logrado es que nos volvamos más humildes, porque es un mm, respeto hacia el otro, un respeto al prójimo, un respeto a entender, ¿sabes? Tantas cosas que pasan que nosotros tenemos que priorizar, ¿no? claro. En la vida, la familia siempre va a estar primero, no podemos desprendernos de nuestros labores, pero podemos combinar en la medida que nosotros sabemos que nuestros jefes están conscientes de que para nosotros es importante la familia y ellos lo tienen también en su conocimiento, pues van a saber que vamos
prestar mucho mejor servicio a la empresa que nos acoge de esa forma. Entonces, ese tema de la humildad, me encantaría que lo desarrolles un poco porque sé que lo tratas en los momentos que das tus conferencias y eres ejemplo de ello, porque esto que dijiste ahorita de que aprender de tus hijos, pues demuestra el ser humano que eres. Bueno, yo creo que el tema, mira, cuando mencionaste la palabra humildad, me recordaste una entrevista que me hicieron en mi último trabajo corporativo, donde me dijeron, ¿qué opinas de la humildad? Y para esa empresa era muy relevante porque era parte de sus valores, o sea, estaba escrito en la página web, en los pendones, en la cartelera, o sea, humildad es uno de los valores. Y yo la verdad que no había visto que eso era parte de sus valores y yo lo único que respondí fue, mira, para mí la humildad no es algo que se decreta, para mí es algo que se vive. Y luego entendí por qué ellos le daban tanta importancia y es que tú tenías a los dueños de la empresa, unas personas profundamente codiadas con, bueno, altas esferas de todas partes del planeta Tierra, gente que pudiese, bueno, no necesitar trabajar y ellos llegaban todas las mañanas y saludaban a todos los que estaban en la oficina. Se dirigían a ti, se aprendían tu nombre. Yo entendí, yo dije, esto es vivir la humildad, no es decretarla. Al final es lo que tú dices, o sea, cuando cambiamos la soberbia por el aprendiz eterno, por el querer sabérnoslas todas, por el todavía me falta muchísimo, uno empieza a reconocer que al final esto es un camino infinito, como dice Simon Sinek. ¿Cuál es el juego infinito en el que estamos? ¿Cómo lo estamos percibiendo? ¿Cómo lo estamos transitando? Cuando yo creo que ya llegué, en ese momento ya cortamos todas las posibilidades. Entonces, la humildad es algo que en el momento que alguien lo dice casi que parece no humilde, obviamente, contradictoriamente, pero el vivirlo desde ese tanque que siempre está por llenarse, lo que por lo menos particularmente a mí me ha servido mucho, porque eso me baja las barreras, siempre siento que algo que tengo que aprender de cualquier persona que esté frente mío. No hay nada más soberbio que leer algo y decir, ah, no, sí, esto ya yo me lo sé. O, ah, sí, sí, ya yo me leí los cuatro acuerdos, Tamara, eso ya yo me lo sé. No, ya va, escucha Tamara, porque hay algo que seguramente de los cuatro acuerdos que ella viene a rescatar, que lo vio distinto a ti y te va a sumar. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, permítete. El mayor llamado de atención que yo le hago a la gente que hace programas conmigo, les digo, cuando algo te suena, que te lo sabes, atención. Porque ese es un gran momento en donde tú probablemente te desconectes y tú digas, no, ya esto me lo sé, esto ya lo había escuchado. No, no, por algo está llegando a tu vida en este momento. Qué Porque una bonito. cosa es que lo entendamos cognitivamente y otra cosa es que lo integremos a nuestra vida. Qué bonito, Carlos. De verdad es fascinante esta tertulia contigo. Sigo, eh, o sea, admiradora tuya desde siempre y me encantaría No, seguir imagínate, en yo el tuyo. futuro trabajando contigo como tantas charlas que hemos hecho. Me acuerdo Claro que todavía sí, la que de hemos Del hecho, vamos, Sur, tenemos que que seguir. fue 8 meses, pero se hizo. Y bueno, no sé si alguno de ustedes que están aquí, que nos acompañaron, de verdad que gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren hacer algún comentario. Y si no, pues no, nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima, Claro que en tu sí. podcast, si Dios quiere. Me Gracias y encantaría. abrazos infinitos. Claro que sí, Tami, porque tú tienes muchas historias que contar. Creo que tienes un contacto, una calidad humana y una capacidad de transformar, como te decía, tú tienes la capacidad de transformar un TED en una ejecución. Y siempre te he admirado por eso y por otras cosas tantas. Ojalá podamos vernos, además darnos un abrazo físico muy pronto, Amén. este, Amén. y poder charlar uno a uno, pero te agradezco muchísimo la instancia, de verdad que lo disfruté mucho. Un fuerte Bueno, abrazo. abrazos, besitos, hasta Gracias la a todos los que se próxima. conectaron. Gracias. Bye bye. Ahí están diciendo gracias a todos. Ahí está Chao. Mari, Adriana, Mónica, Meudis, Michael, Erika, Claudi. Gracias, gracias a todos. Ah, mira, más mensajes están llegando. Gracias, gracias. Bye bye. Bye.